Bueno, para terminar este módulo vamos a hacer una práctica súper sencilla de cómo vamos a crear un actor, le vamos a añadir un static mesh y vamos a crear un material para poder modificarlo, y lo vamos a hacer de trabajo dual. Es decir, como todavía no hemos dado los métodos, las funciones ni cosas complejas, voy a hacer todo lo que sería la parte principal que sí que hemos visto ya en este módulo, que es la creación de un actor en C++, colocarle los componentes y luego vamos a hacer una pequeña interacción con ese actor dentro de nuestro escenario, pero siempre teniendo en cuenta lo que estamos hablando. La lógica de comportamiento de lo que va a pasar lo vamos a hacer en Blueprint porque va a ser más sencillo visualizarlo, y la parte inicial la vamos a hacer en C, y de esa manera vamos a ver un poco el trabajo dual. Más adelante veremos cómo vamos a ir quitando mucho Blueprint en cuanto se refiere al tema de la lógica y la programación, y lo vamos a hacer todo en C en el momento en el que vayamos avanzando con el material didáctico. Como ya os había comentado en anteriores clases, nosotros ahora, por ejemplo, estamos trabajando con C++, es decir, nosotros ahora mismo, con Visual Studio. Ahora voy a enseñar cómo cambiar de IDE para que veáis cómo trabajar entre uno y otro. Vamos a, en vez de hacerlo así, miren, como ya tenemos que crear un actor para que se nos abra directamente, si nosotros nos vamos a nuestra carpeta y le damos a Tools y le damos a New Class, aquí podemos crear directamente nuestro actor en clase pública. Lo vamos a colocar en Test, le vamos a decir Actor Test. Este ya se va a colocar directamente de donde nosotros habíamos visto, le damos a crear clase. Como ya hemos podido ver, ahora se nos abre directamente la clase. Ahora, como ya yo tenía abierto otro proyecto, le vamos a decir que nos abran una nueva ventana. Lo que pasa es que, si se fijan, se está abriendo directamente en Rider, porque yo tengo puesto ya de manera default que el actor y me trabaje directamente con este IDE. Pero ahora vamos a recapitular y ver cómo podemos cambiar o ir trabajando entre uno y otro. Si nos volvemos ahora mismo a nuestro proyecto, volvemos ahora para atrás, aquí. Si nos vamos aquí a Edit Preference y ponemos Code, vamos a ver que aquí abajo, donde dice Source Code Editor, nosotros podemos seleccionar el editor sobre el que nosotros queremos trabajar. En este caso estábamos trabajando en el Visual Studio 22, pero nosotros vamos a trabajar con el Rider porque también es gratuito para ustedes, es muy fácil de utilizar y visualmente es mucho más atractivo y cómodo de trabajar con él. Pero en principio es lo mismo trabajar con uno con el otro. Ya os enseñaré en las siguientes clases qué diferencia hay, porque el Rider, solamente es un editor de código, pero no es un compilador como si lo hace Visual Studio 22. Si se fijan, nosotros aquí colocamos Rider, pero si nosotros entramos dentro de las preferencias de nuestro proyecto, nos vamos aquí abajo a Windows, vamos a ver que aquí estamos utilizando en el compilador el Visual Studio 22, porque realmente lo que nosotros queremos es compilar el proyecto a través del Visual Studio. Una vez que ya tenemos todo esto hecho, vamos a reiniciar, lo vamos a cerrar. Ya lo tenemos aquí nuestro editor de código, y como siempre vamos a trabajar con dos monitores. En un lado vamos a tener aquí el editor, vamos a colocar el CPP por un lado y el H por el otro. Ahora veremos un poco, explicaremos cómo funciona todo el tema de Rider. Aquí ahora mismo se está cargando el proyecto. Siempre es importante dejar que este proceso se haga completo para que funcione todo a la perfección. Y creo que a la misma vez se está abriendo ahora mismo nuestro... Aquí está. Se lo vamos a poner en este monitor y vamos a ir pues yendo directamente desde el editor de Blueprint desde el editor normal de Unreal al IDE que tenemos en el otro monitor. Vamos a esperar unos minutos. Os voy a dejar todo el proceso natural de carga. Ya tendréis dentro del material didáctico el tipo de ordenador que tengo para que veáis con el tipo de hardware con el que yo estoy trabajando los tiempos de carga que normalmente se generan. También es verdad que tengo abiertas muchísimas cosas y posiblemente si tenéis un hardware parecido os irá más rápido. Entonces ahora mismo el motor se está abriendo. Vamos a esperar un poquito. Si se fijan, dentro del editor, mientras se está cargando el motor, nosotros lo estamos viendo dentro del Unreal Editor Log. En otra clase extra al principio voy a poner cómo instalar Rider, cómo se configura y cómo se traslada esto directamente a los proyectos. Porque hay que instalar un plugin que se instala automáticamente al instalar el Rider. Pero claro, hay que instalar el Rider correctamente, que es la versión, o en este caso el que se encarga de trabajar directamente con Unreal, que no es lo mismo. Hay diferentes Rider para diferentes entornos de programación. La paciencia es una virtud maravillosa, así que vamos a ser un poco pacientes con esto. Si todo esto lo podéis dar para adelante y saltaros si queréis. Realmente aquí estamos, yo estoy dejando toda la carga y estoy dejando todo lo que está pasando, principalmente para que les sirva de ejemplo, pero realmente no es algo necesario. Ya se nos ha abierto el motor, lo vamos a poner en otro monitor.
Un apunte importante del por qué dejo todo este proceso es también que entendáis que la indexación que está haciendo ahí de todo el tema de Unreal es para que el editor de código sepa en todo momento identificar las dependencias, las librerías, los módulos, cada una de las clases, y sepa, por ejemplo, que cuando nosotros estamos trabajando y estamos haciendo referencia a otra clase que está en otro lugar, sepa indexarla y sepa exactamente dónde está, lo que hace que el flujo de trabajo sea súper cómodo trabajar con este editor de código. Esta parte solamente se hace una vez, o si nosotros tenemos otra vez que, pues, por decirlo de alguna manera, recompilar todo nuestro explorador de soluciones, que es esto que tenemos aquí. Esto es el explorador de soluciones, que es donde tenemos todos nuestros archivos y jerarquía de carpetas. Y a partir de este momento, una vez que ya lo tiene todo completado, ya para nosotros codificar o trabajar con esto es súper cómodo, ya lo veréis ahora. Perfecto, ya que lo tenemos todo cargado, ahora todo el sistema de reflexión va a funcionar perfectamente y vamos a empezar un poco a trabajar sobre el IDE. Como ya os había comentado, tanto en Visual Studio como en cualquier otro IDE, lo que vamos a tener siempre es el explorador de soluciones donde vamos a poder acceder a los archivos, y si nosotros nos volvemos ahora mismo al motor, nos vamos a dar cuenta, un segundo, que tengo aquí el editor de vídeo. Perfecto. Segundo. Perfecto. Estamos aquí ahora mismo en el editor de código. Vale, como ya habíamos creado nuestras clases, si ahora nosotros nos volvemos... Mira, Unreal, como siempre, tiene siempre algún tipo de problema o... No, ahora mismo no nos reconoce la clase que nosotros hemos creado dentro de nuestro editor. Es precisamente por eso que lo recomendable siempre es reiniciar si vemos que tiene algún tipo de problema. Vamos a crear un nuevo nivel o vamos a abrir alguno de los que estábamos antes. Vale, una vez que ya tenemos iniciado el nivel donde nos estábamos encontrando, ahora lo ideal sería reiniciar el editor. Así que vamos a reiniciarlo un segundito. Y volvemos a arrancar el proyecto. Vale, antes de arrancar el proyecto, vamos a aprovechar que teníamos que reiniciar. Nosotros ahora mismo aquí tenemos todo lo que serían los archivos de nuestro proyecto. Y aquí detrás tenemos el IDE, que lo tenemos abierto con el Rider. Entonces lo que vamos a hacer ahora es abrirlo con el Visual Studio para hacer una comparativa de cómo se trabaja en uno y el otro. Vamos a esperar que se cargue el proyecto. Este es el configurador que ya venía por defecto en todas las versiones anteriores, pero como las últimas versiones ya tienen integrado el trabajo dual de Visual Studio o de trabajar con un editor de código y blueprints a través del live coding, pues no tendríamos que configurarlo ahora mismo porque antes se seguía instalando un plugin externo y ahora ya viene integrado. Una vez que ya tenemos todo el producto cargado, vamos a colocar esto en el otro monitor y vamos a ir haciendo comparativas. Entonces, aquí vamos a cerrar y como nos damos cuenta y estamos hablando, aquí teníamos lo que sería el explorador de soluciones. Entonces, si ahora nos vamos al Visual Studio, el explorador de soluciones pues lo tendríamos a este lado. Lo tendríamos aquí. Es prácticamente lo mismo. Vamos a recoger un poquito las carpetas.
Aquí estamos. Estos serían los archivos de nuestro proyecto. Source. Aquí lo tenemos y vamos a abrir los archivos. cpp y el .h. Y como siempre yo hago una distribución en que en un lado trabajo con uno y en el otro con otro. Pero es exactamente lo mismo. Aquí ya podríamos trabajar directamente sobre nuestro actor. Pasamos ahora al otro. Y es simplemente pues por pura comodidad. Nosotros podemos recoger aquí y trabajar con un editor o con el otro. Una vez que ya tenemos esto claro, lo que vamos a hacer es arrancar el proyecto para tener el editor y seguimos trabajando con la práctica. Ya tenemos abierto nuestro editor de código donde estábamos antes. Pero fíjense, aquí tenemos una cosa muy particular. Nuestro motor, nuestro editor de Unreal Engine no está identificando nuestras carpetas ni nuestras clases de C++ a la hora de nosotros trabajar. Entonces ahora voy a enseñar una metodología de cómo poder arreglar esto en vivo para que tengáis una referencia directa de si os pasa este tipo de situación. Lo que tenemos que hacer ahora mismo es cerrar tanto el editor, y si nos venimos ahora mismo aquí, tenemos que cerrar también nuestro IDE. Una vez que ya lo tengamos hecho, nos vamos a los archivos de nuestro proyecto, y lo que vamos a hacer en este caso es borrar el VS, el derivate y el intermediate. De momento vamos a borrar esto de aquí, es importante que no borréis nada más, incluso podéis borrar el SLN si queréis, que es el acceso a los archivos de código. Nosotros lo tenemos aquí. Y ya que lo hemos borrado, le damos botón derecho, mostrar más opciones, y generar Visual Studio Project File. Una vez que ya lo tengamos hecho, esto lo que va a ir haciendo es generar los archivos de código C para poder identificar y reindexar todo lo que nosotros tenemos. Una vez que ya lo hemos hecho, abrimos nuestro proyecto SLN con el Visual Studio. Vamos al otro monitor. Tenemos que esperar un poquito. Ahora que ya lo tenemos abierto, quitamos esto, le damos a compilar para que se compile nuestro proyecto. Esto también va a tardar un poquito. Esto al final no sale porque si tenemos activado el sistema de live coding, esto nos puede dar una serie de errores. Realmente no son errores, simplemente que al estar activada una cosa no podríamos compilar el proyecto con el editor abierto. Vale, como hemos podido comprobar, también nos da un error código 6. Cuando nos pasa esto, es cuando nosotros tendríamos que hacer una limpieza un poquito más exhaustiva. Vale, en este caso quiero explicaros todo esto, aunque la clase sea muy larga, porque esto puede pasar en cualquier momento, ¿no? La carpeta binaries, ¿vale? Contiene los que serían los ejecutables y los archivos binarios compilados del proyecto. Al final el activo .exe, que es el proyecto de Windows, al final lo que hace es que los DLLs generados a partir del código C, tanto para si compilamos con Visual Studio, etc. Entonces, puede haber que en algún momento cuando nosotros estamos creando archivos de tipo C, cuando hacemos modificaciones del proyecto, esto puede hacer que a la hora de compilar no ejecute. Entonces, lo que tenemos que volver a hacer es lo que acabamos de hacer. Borramos esto, esta vez borramos binary, derivate caché intermediario y la DVS. Borramos todo esto. Es importante que antes de hacer cualquier cosa que estáis viendo aquí, hagáis una copia de seguridad por si os equivocáis en algún momento. Entonces, borramos estas carpetas y de nuevo tenemos que hacer lo que sería generar Visual Studio Project File. Acuérdense que todo esto lo estamos haciendo porque el editor no estaba reconociendo en ningún momento que nosotros estábamos creando clases en C. Y claro, necesitábamos resolver esto de alguna manera, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos borrado todo eso para hacer una limpieza total del motor, de los ejecutables, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y al final, uno de los motivos por el que viene bien borrar la carpeta binaries es porque al final este puede generar y almacenar versiones antiguas, corruptas o incompatibles. Y esto lo que va a hacer es limpiarlo. Si se fijan aquí, ahora no está creada la carpeta binaries, se nos ha creado la SLN, VS intermediate. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es abrir ahora nuestro Visual Studio, nuestro archivo SLN, nos vamos a esta pantalla, y una vez que se cargue nuestro proyecto, al final, créanme una cosa, la práctica ahora que vamos a hacer, que es muy rápida y muy sencilla, que es programar nuestro actor y modificarlo, es, por decirlo de alguna manera, la cosa más fácil. Pero esto que estáis viendo aquí es oro puro, porque cuando esto os pase en algún momento del proyecto y tengáis muchas cosas codificadas y no lo podáis abrir o esté dando error de compilación, no saber cómo arreglar esto es verdaderamente un sufrimiento. Una vez que ya lo tengamos abierto, le damos simplemente aquí, que es para nosotros ejecutar y que compile. Y él ahora mismo lo que va a hacer es compilar todo el proyecto para iniciarlo. ¿Pero qué va a hacer? Va a crear todas las librerías, los ejecutables y los archivos de tipo binaries. Vamos a ir aquí a la carpeta para que veáis que acaba de crear la carpeta binaries aquí abajo, actualizando todas las dependencias. Si volvemos aquí, una vez que ya termine, que va a tardar un poquito, también os aviso, ya podremos entrar en el proyecto y empezar a trabajar.
Ahora mismo, como acabas de poder ver, se ha compilado correctamente. Aquí abajo está todo correcto, no hay errores, actualizaciones ni omitidos. Entonces, ahora si volvemos a nuestra pantalla principal, veremos cómo nuestro proyecto ya se está abriendo y se ha compilado sin ningún tipo de problema. Vamos a esperar ahora que hable el editor, que no va a tardar mucho. Ahora vamos a ver dónde se encuentra, que lo tenemos en esta pantallita de aquí. Y ahora tenemos que hacer la prueba de fuego. ¿Veremos o no veremos nuestros archivos, no? Volvemos aquí y ahora nos damos cuenta de que hay una carpetita que pone CC Classes. Entramos y ya vemos nuestra jerarquía. Perfecto. Ahora que ya lo tenemos todo claro, ahora sí podremos empezar a trabajar sobre nuestro actor. Entonces, como esta clase ya va por unos 20 minutos porque hemos intentado arreglar todos estos problemas, la voy a partir para que tengáis una pequeña clase extra que cómo arreglamos este tipo de problemas si nos pasa. Y ya en la siguiente clase haremos la práctica de trabajar y sobre el actor que ya habíamos creado, ¿no? Así que nos vemos en la siguiente clase.